le vieron en el monte predicar, le vieron noche entera a Dios clamar, anduvo sobre el mar, hizo al mudo hablar, al muerto de la tumba hizo salir. Era Dios, ese niño era Dios. Y prometió que volverá al mundo otra vez. Y en gloria le verán, y al fin entenderán que ese hombre era Dios, Dios. En la hora de su angustia, en el huerto donde oró, oh Padre, quítame esta copa, si hay otra solución. Su plegaria fue un gemido, su sudor se ensangrentó. Oh Padre, ven, prepárame, yo haré tu voluntad. Y la turba le vino a tomar, pues su dad lo traicionó con un beso en la mejilla. Al cordero le entregó, y al preguntar quién era Cristo, simplemente respondió, y la turba al suelo cayó cuando él le contestó. Contestó: yo soy el que buscan, soy el que quieren, soy, yo soy él. Me encontraron ya, si vienen por mí, yo la vida soy, yo soy él. Yo soy él. Si afligido y triste estás, si sientes desangrar, roto tu corazón, mira, Jesús. Buenas noches. Veo personas ahí entrando, pero no me aparecen los nombres. Así que, ¿verdad? Vamos a ver si escriben algo y podemos ver quién habla, ¿verdad?
Dios les bendiga. Y aquí estamos. Miércoles 3 de septiembre. Donde mi hijo Aiden cumple años. Ya ahí estoy viendo la foto de la hermana Rosy. Así que Rosy, Dios te bendiga. Dios bendiga a Alberto, a Jackson, a Alex. Y a tu hembra también. Y a los nietos. Así que bienvenidos todos a la iglesia virtual adventista, Sendas Antiguas. Bienvenidos a los demás que han entrado. Rosa Villa dice buenas noches, hermano, que Dios te bendiga. Buenas noches también para ti, hermana Rosa. Bienvenidos, en este caso, bienvenidas. Son dos damas y un caballero. Así que vamos a ver si aparecen más caballeros, que no nos dejen abajo. No podemos quedarnos abajo. ¿Cómo pasaron el día de hoy, Rosy y hermana Rosy? ¿Cómo pasaron este día? Compártanos cualquier cosa buena, ¿verdad? Para que la iglesia, si pasó algo bueno, se sienta feliz. Y si pasó algo mal, entonces orar. Gracias, hermana Rosy. Ella conoce a Aiden, que hoy está de cumpleaños, 6 años. Gracias a Dios. Ya saben la alegría que tengo, ¿verdad? Así es. Bueno, dice la hermana Rosy que pasó el día bendecida. Gloria a Dios. Hermanos, llegó el hermano Sergio. Ya hay 2 damas y 2 caballeros. Eso, excelente. Hermanos, en lo que ustedes van entrando, nos vamos saludando. Recuerden, esta es una iglesia para que luego nadie se moleste, porque él saluda. Todos los saludos los damos al principio. Cuando ya yo entro a estudiar la Biblia, ya no saludo a nadie. Pero al principio tenemos que darnos amor. Sí, queremos pastel. Pídanle a Aiden a ver si le da. Ese Aiden no es fácil ahí con su pastel. Pero bueno. Entonces les decía, hermanos, que la hermana Judy Fonseca, Dios te bendiga, bienvenida. Ya se desniveló. 3 damas, 2 varones. Mientras ustedes van llegando y se van saludando, pueden poner sus saludos allí, porque esta es una iglesia. Si usted se siente parte de la iglesia, salude. Si usted no se siente parte de la iglesia, salude también. Así que no se preocupe. Les decía que mientras saludan, me gustaría, hermanos, recordarles, hoy es miércoles y faltan 2 días para que venga la presencia de Dios a su pueblo de una manera especial. Pidámosle a Dios que nos ayude a ¿qué? A prepararnos. Como dice la hermana Rosy, que desde ayer ya se estaba preparando para el sábado. De manera, hermanos, que, miren, les voy a dar una idea, una ideita pequeña, en lo que ustedes terminan de entrar y antes de entrar al tema. Yo les sugiero, hermanos, que si el sábado entra, vamos a suponer a las 6 de la tarde, que ya la casa, hermanos, a las 5, todo esté ya terminado. Oiga, dígame si usted me entiende ese punto. Si no lo entiende, usted me pregunta, yo vuelvo y le respondo. Que si el sábado entra a las 6 de la tarde, que a las 5 todo esté ya preparado. La comida cocinada, la casa limpia, la ropa planchada, los muchachos bañados, papi y mami listos allí para recibir el sábado. Bienvenida, hermana Luz. Dios te bendiga. Estamos esperando al hermano Juan. La hermana Judith dice saludos para todos. Bien. Ya vamos a entrar ahora al estudio de hoy. Pero miren la idea mía. Si el sábado entra a 1 hora, que lo podamos esperar todo listo 1 hora antes. Eso va para mí, para usted, para todos. ¿Por qué? Usted puede decir, pastor, eso no es una exageración. No. Déjeme decirle, si a usted le tocara ir a visitar al presidente de aquí de Estados Unidos, que vive a 35 minutos donde yo vivo, o sea, es vecino mío el hombre, a mí no me interesa visitarlo. Pero si usted va a ir a visitar al presidente de los Estados Unidos o de su país, Dominicana, Guatemala, Perú, Colombia, Bolivia, Salvador, ¿usted cree que si usted le dicen que vaya a las 7, usted cree que usted va a llegar a las 7 a ver al presidente?
Eso se lo dejo de tarea. Entonces, si vamos a ir más temprano para ver a un humano que ahorita se va a morir, porque todos los presidentes se mueren, viene uno, ponen otro, cuanto más para esperar al Rey de Reyes. Ahora, habría que ver si estamos conscientes de que no entra un día sábado por decir, sino que lo que ocurre al entrar el sábado es que la presencia de Dios visita a su pueblo de una manera especial. Y si eso es así, y así es, su mente debe estar consciente de eso. Oh, es que yo voy a esperar al Rey. Es el Rey de Reyes que va a estar conmigo de manera especial. ¿Por qué de manera especial? Porque en la semana estamos trabajando. Dios dice, 6 días trabajarás. Entonces en la semana no tenemos esa facilidad que sí podemos tener el viernes en la noche y el sábado todo el día. Muy bien, hermanos, vamos a cantar un himno que en el linario antiguo era el 500 y en el nuevo es el 333. ¿Cómo dice? Aunque en esta vida, dice la hermana Luz, ya estamos presentes en nuestra iglesia virtual. Gloria a Dios. Esta es su iglesia. Haga la suya, porque aquí, miércoles, viernes y sábados, en el nombre de Jesús, vamos a estar pasando los cultos normales. Así que vamos a cantar este himno. Aunque en esta vida fálteme riqueza, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Aunque en esta vida fálteme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Cantamos todos. Más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Amén. Gloria a Dios. Ok, hermanos, en este momento llega la hora para depositar ante el Señor cualquier carga nueva, cualquier problema nuevo que se haya suscitado. Es el momento de ponerlo en las manos de Dios. Recuerde, yo le invito como pastor a que usted ponga su problema en las manos de Dios y lo deje allí y se vaya y jamás lo busque. Deje su problema en las manos de Dios hasta que Él lo resuelva. Yo le pregunto antes de orar, ¿usted está consciente de que Dios resuelve todos los problemas? Todos son todos. Dios resuelve todos los problemas, pero si se lo dejamos a Él. Muchas veces vamos donde Él y buscamos el problema cuando vemos ya 6 meses que no se resuelve, 1 año. Dice, no, Señor, pásame el asunto, que yo creo que tú no sabes mucho de eso. Y ya ustedes saben la problemática. Oremos, hermanos, con fe, sabiendo que Dios oye, Dios sabe y Dios ve. Gracias a los hermanos que comparten la transmisión. Hay que agradecerlo porque yo creo que más de un adventista que usted lo comparte, le va a ser de bendición. Yo creo que sí. Oremos entonces. Eterno Padre Celestial, alabamos tu nombre en esta noche. Te damos gracias, Señor. Gracias, porque otra vez tu misericordia se renovó en nuestra vida. Desde la mañana hasta esta hora has estado con nosotros. Te exaltamos, oh Dios. Te bendecimos. Bendito eres tú, oh Jehová. Y gracias por darnos el privilegio de reunirnos virtualmente para estudiar tu palabra. Que en este momento la sangre de Jesús cubra a cada hermano que ha entrado, pero también a cada hermano que va a entrar luego a ver el video, y que también me cubra a mí, Señor. ¿Y para qué?
para que si hay cualquier inmundicia ante ti, tú la puedas quitar, oh Dios. En esta hora permite que el Espíritu Santo nos llene de sabiduría y se derrame en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Anoche estaba terminando una refutación a un gran teólogo. Es considerado el teólogo que más sabe. Yo creo que para mí también. Y estábamos diciendo que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es el único punto que él quiso presentar, que es cuando usted impide que alguien vaya a Cristo. Ya, eso es la blasfemia. Y yo digo, ajá, ¿y qué tal con rechazar al Espíritu Santo? ¿Qué tal con eso? ¿Qué tal con rechazar el llamado que él hace a abandonar el pecado? ¿Qué tal eso? Eso no cuenta. Para ese teólogo no cuenta. Y yo mostré ayer con Biblia, según Mateo capítulo 12 y Juan capítulo 16 y Apocalipsis capítulo 2 y 3. Quien dirige la obra es el Espíritu Santo. Hermanos, quien me lleva a mí a aceptar el sacrificio de Cristo es el Espíritu Santo. O sea, que es una obra que él hace antes de. Y en 2 minutos o 3 quiero hacer esta aclaración. Elena de White incluso dice lo siguiente. En el libro de Mensajes Selectos, el tomo 3, la página 402, el pecado que Dios no perdona. Ayer yo lo mostré con Biblia. Vamos a ver qué dice Elena de White. Tantas citas y no las pude leer porque el tiempo, bueno, nos pasamos 2 horas y media casi. Pero Elena de White dice: conozco el peligro de los que rehúsan andar en la luz que Dios les da. Atraen sobre sí la terrible crisis que significa quedar abandonados a sus propios caminos, a su propio juicio. La conciencia se torna cada vez menos impresionable. La voz de Dios parece más distante y el que hace el mal es abandonado a su propia infatuación. Resiste tercamente cada invitación, desprecia todo consejo y se aleja de cada provisión realizada para su salvación. El Espíritu de Dios ya no ejerce un poder restrictivo sobre él y se promulga la sentencia: es dado a ídolos, déjalo. Cuán oscura, cuán sucia, cuán obstinada es su independencia. Parecería como si la insensibilidad de la muerte estuviera en su corazón. Este es el proceso por el que pasa el alma que rechaza la obra del Espíritu Santo. Todavía más, nadie necesita considerar el pecado contra el Espíritu Santo como algo misterioso e indefinible. Oiga lo que dice Elena de White: si es que usted cree en ella. Si usted no cree en ella, no le ponga atención, esto no sirve. Pero si usted cree en ella como yo, oiga lo que ella dice: el pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de un rechazo persistente a responder a la invitación a arrepentirse. Lo mismo que dijimos anoche con la Biblia, contradiciéndole a aquel teólogo, que el único punto que presentó nada que ver con este, y es este el punto central. Y la cita termina diciendo: si rehúsa creer en Jesucristo como su Salvador personal, significa que ama la atmósfera que rodeó al primer gran apóstata. Elige esa atmósfera antes que la atmósfera que rodea al Padre y al Hijo, y Dios le permite elegir. Acuda de todo corazón a Jesús, arrepiéntase de sus pecados, haga su confesión a Dios, abandone toda iniquidad y podrá acogerse a sus promesas. Mirad a mí y sed salvos. Es su misericordiosa invitación. ¿Qué dice la sierva de Dios? Que el pecado contra el Espíritu Santo consiste en un constante rechazo a la invitación para que usted abandone el pecado, acepte a Cristo y lo acepte como su Salvador personal, etcétera, etcétera. Eso está ahí, hermanos. Eso está escrito. Por eso es que de aquí en adelante yo no voy a mencionar nombres de teólogos para no irritar a nadie, ¿verdad? Porque mi intención no es irritar a alguien, sino predicar la palabra. Advertirle al pueblo: esto es una herejía lo que se está enseñando. Bueno, de aquí en adelante, cualquier herejía que yo vea en la palabra de Dios,
yo se lo voy a decir a ustedes, sin el nombre, pero que igual el nombre ni siquiera hará falta. Así que, hermanos, quería leerles esta cita, pero hay tantas citas en el espíritu de profecía que usted solo tiene que entrar, leerlas, estudiarlas y ahí se va a convencer. Es fácil, hermanos. Mire, yo le voy a decir una cosa más para que entremos al estudio de hoy. Oiga esto, hermano. El adventista que se pierda, el pentecostal que se pierda, el católico que se pierda, se va a perder porque quiere. Yo sé que hay muchos eruditos engañando al pueblo porque es la obra por la cual Satanás los pone allí. Yo lo sé, pero ¿saben una cosa? Y esta es una cosa honesta, sincera y humilde. Todos tenemos acceso a la palabra de Dios. Todos tenemos acceso a la palabra de Jehová. Que usted no la quiera leer, que no la lee porque tiene que trabajar, eso no es problema del Señor. Quería traer esta acotación, así bien breve, para que usted se dé cuenta, hermanos, que cuando aquí en esta iglesia se diga algo, si usted no está de acuerdo, expréselo con respeto y con amor. Si usted cree que yo me equivoqué, usted me puede poner, pastor, tú dices tal cosa, pero yo en este texto veo esto. ¿Qué me puedes decir? Y lo analizamos. Oiga, siéntase libre. Esta iglesia es virtual, pero es una iglesia igual que las demás. Siéntase libre de hacer una pregunta cuando estemos hablando de un tema, porque no me haga preguntas de cualquier tema, pues yo no sé mucho. Y es verdad. Un minuto más para darle una sugerencia, por si acaso. Dos sugerencias en una. La primera, hermanos, cuando usted esté escuchando un tema que le interese de la palabra de Dios y usted ve que alguien me viene a atacar a lo personal o con la misma enseñanza, no se ponga a responderle hasta que termine el live. Porque si yo estoy tratando un tema, por ejemplo, como el de hoy, ¿por qué se le permitía pecar a los reyes? O sea, ¿por qué? ¿Por qué los reyes podían tener 100 mujeres hasta 1000? ¿Por qué? Si usted nunca ha escuchado un estudio sobre esto y viene alguien y dice, este pastor es un engañador, y usted va a decirle, mire, tenga cuidado, es un siervo de Dios, en lo que usted le está diciendo eso, oiga lo que va a pasar, yo sigo hablando y usted ya va a perder la explicación. Entonces, si usted ve a alguien hablando, anoche había un pobre hermano ahí que me dio mucha pena, de verdad. Lo peor es cuando usted habla sin saber nada. Esa es una de las cosas peores. Y yo le sugiero que si usted va a dar una opinión, hermano, cuando usted entre a alguna red social, si usted va a hacer una opinión, hágala. Usted tiene derecho. Pero por lo menos infórmese. Porque eso es muy vergonzoso. Acusar al pastor que está en un en vivo de lo que sea sin usted haberse informado. Eso es vergonzoso. Entonces le quería dar esa sugerencia. Cuando estemos en el culto, hermanos, primero yo tomé la decisión de no saludar a nadie. O sea, si usted entró, bien. Pero yo voy a saludar al principio. Nos saludamos, nos damos besos, abrazos. Una vez que comienzo el tema, ya no voy a ponerle atención a nadie. Excepto los comentarios que van a favor del tema. Si hay alguna pregunta, entonces tratamos de responderla. La sugerencia es, cuando usted esté en un culto y alguien le contradice, no se ponga a responderle porque usted va a perder el mensaje de Dios para esa noche. Entonces, la reverencia en una iglesia virtual, ¿cuál es? Mantenerse escuchando el tema y con los ojos en la palabra de Dios. Esa es la sugerencia que les doy. Muy bien, hermanos. Vamos a entrar al tema de esta noche. Yo voy a hacer preguntas y si usted tiene preguntas, no se las quede. Ahora, si usted quiere hacer las preguntas de manera privada, también eso es válido. Hágame la pregunta y usted me escribe en privado. Si lo quiere hacer en público, muy bien. También está bien. Así que vamos a entrar ahora con las preguntas. Y la primera pregunta es, hermanos, ¿podían los reyes del pueblo de Dios pecar? No solo la pregunta, sino que ahora viene otra pregunta. ¿Por qué usted nota que los reyes podían tener 3 mujeres, 100 mujeres y hasta 1000 mujeres? ¿Usted no se ha preguntado eso en algún momento? Porque esta noche vamos a mirar el caso de Manasés
el caso del rey David y el caso de Saúl, bueno, y también de Salomón. Solo que con un solo rey cubrimos, ¿verdad? Cubrimos el tema de todos. Entonces la pregunta es, ¿podían los reyes del pueblo de Israel pecar? Claro que sí. Pero eso es extraño, porque uno dice, ¿y por qué el rey podía pecar y el sacerdote y el profeta no podían pecar? O sea, usted nota, cualquier sacerdote que pecaba, el Señor le quitaba la vida. Vamos a poner ejemplos. Nadab y Abiú pecaron y dice la Biblia que el Señor los consumió. Los otros dos, Ofni y Finés. Estaban Nadab y Abiú y estaban, creo que sí, Ofni y Finés. Otros dos sacerdotes pecaron contra Jehová y dice la Biblia que Jehová los consumió inmediatamente. Entonces, si un sacerdote o un profeta pecaban, el Señor los mataba, a menos que su pecado fuera por culpa del pueblo. No era así con los reyes. Uno dice, pero ¿por qué los reyes sí cometían 7,000 pecados, 8,000 pecados y no pasaba nada? De hecho, he ido a muchas iglesias a predicar y hay muchos dirigentes que dicen, me han preguntado, pastor, ¿por qué David, siendo un hombre de Dios, habiendo sido ungido con el aceite que representa al Espíritu Santo, por qué David tenía varias mujeres? Sin embargo, hoy solo es una. De hecho, todo el tiempo Dios ha querido que sea una mujer para un hombre. Entonces me han preguntado por qué David tenía, ¿verdad? La poligamia, tenía 3, 5, 8, 15, 20 mujeres, tenía esposas y tenía concubinas. Entonces uno dice, oye, pero no es justo. Y la pregunta quizás más interesante es, ¿por qué David, siendo rey, un rey de Dios, varón, un hombre conforme al corazón de Dios, amigo de Dios, por qué pecó pecados feos y horribles y él continuó como rey? De hecho, por un tiempo yo era de los que decía que si un pastor hoy de nuestro pueblo cometía un adulterio, una fornicación, malversaba fondos, engañaba a alguien, violaba el sábado, lo que sea, yo decía, deberían de ponerle cierta censura, pero debería de continuar como pastor. Porque la lógica nos dice, pero ven acá, si David, que era un varón conforme al corazón de Dios, pecó y él continuó siendo rey, Dios lo perdonó y continuó siendo rey, ¿por qué hoy, por lo general, quitan al pastor? Por ejemplo, cuando estudié teología, varios jóvenes cayeron en fornicación. Y lamentablemente los sacaron de la teología y el castigo era que jamás podían volver a estudiar teología. Y allí viene la pregunta, ¿por qué entonces con David Dios no actuó así? Que cometió el pecado directo, premeditado de adulterio y mandó a matar a un hombre inocente. Lo mismo pasa con el rey Manasés, que recuérdense que tenemos esa deuda pendiente. Y aquí estamos ya pagando esa deuda. El rey Manasés, usted nota que cometió yo no sé cuántos pecados. Imagínense, con tomar a sus hijos recién nacidos y dedicárselo, ofrecérselo a los dioses. Óigame, eso no es solamente una blasfemia contra Dios, era un pecado premeditado, un pecado de rebeldía abierto. Era algo también inhumano. O sea, ¿cómo yo a mis hijos les voy a quitar la vida? Una cosa que mejor, hermano, uno está dispuesto es mejor a dar la vida por sus hijos. Sin embargo, el rey Manasés, dice la Biblia, que provocaba ira al Señor, haciendo cosas de maldad, de maldad. Peor aún, dice Segundo de Crónicas, que el rey Manasés no solo provocaba ira a Jehová, sino que también dice que hizo que el pueblo se desviara. Señores, Manasés dice que fue el peor rey de Israel. Eso fue la peor escoria del pueblo. Entonces, dice que Manasés no solo pecó fuerte y suciamente contra Jehová, sino que indujo al pueblo, o sea, extravió al pueblo del verdadero camino del Señor. Eso es algo tremendo. Si usted mira, por ejemplo, Saúl, solo que Saúl no cometió tantos pecados, sino que fueron ahí 1 o 2. Y entonces pecó contra el Señor. Y uno dice, ¿por qué al rey sí se le pasaba?
Porque para el rey sí había perdón y para el profeta no había. Para el sacerdote no había perdón. De hecho, para el mismo pueblo de Israel, a los israelitas, después que eran justificados, ya no había perdón. Por eso usted nota, los 3,000 del becerro de oro, Jehová los mandó a pasar espada. Los 24,000 de la fornicación, un solo día fornicaron, Jehová los mandó a pasar espada. 23,000 murieron por la mano de Jehová y 1,000 por el sacerdote Eleazar. Coré, Datán y Abirán, más los 250 hombres que estaban detrás de él, dice que Jehová los mató. Entonces, ¿por qué a los reyes sí le permitía a Dios pecar todo lo que quisieran? Muy bien. Vamos ahora a leer el capítulo que dejamos anoche de tarea. Yo no sé quién lo leyó, pero el estudio de hoy solo va a estar centrado en 1 de Samuel capítulo 8. Entonces, esta noche, miren hermanos, esta noche con este estudio, yo espero que usted entienda por qué los reyes sí podían pecar y los demás del pueblo no podían. ¿Por qué los reyes sí podían tener 100 mujeres, 500 mujeres y los demás del pueblo no podían? Ahí vienen preguntitas un poquito picantes. ¿Será que Jehová tenía favoritos? No. ¿Será que Jehová tenía un favoritismo? Porque como eran los reyes, la realeza, Jehová le permitía. Porque hoy a la mayoría de las personas no les permiten cosas. Pero si es presidente, si es un senador, si es un síndico, un diputado, sí le permiten ciertos privilegios. ¿Será que Dios obra así? Bueno, aquí dice la palabra de Dios algo interesante. Yo quiero que usted lo lea conmigo. Yo quiero que usted lea conmigo, por favor, Hechos capítulo 10 y el versículo 34. Hechos capítulo 10 y el versículo 34. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Ante la pregunta, ¿será que Dios tenía favoritos con los reyes y le permitía todo lo que ellos hacían? Hechos 10:34 dice, aquí está. Dice acá. Dice, entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, pero verdad hallo que Dios no hace acepción de personas. Entonces, cuando leemos este texto de Hechos 10:34, que Dios no hace acepción de personas, ¿qué significa? Que el que hizo algo malo ante Jehová lo hizo malo. Muy bien. Para eso, entonces, hermanos, para entender todo, por qué los reyes sí podían pecar todo lo que quisieran hasta que se arrepentían, vamos a leer a 1 de Samuel el capítulo completo. Recuérdense que al pastor Víctor Rodríguez no le gusta tomar dos textos y presentar una tesis o una teoría para luego dejarlo así. Eso no es correcto para mí. Me gusta si vamos a hacer algo, una enseñanza fuerte, mínimo leer el capítulo completo. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios en 1 de Samuel capítulo 8, 1 en adelante dice la palabra de Dios. Y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abia. Fueron jueces en Berseba. Jueces en Berseba. Oigan esto. Mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, que era Samuel. Antes se ladearon tras la avaricia, recibiendo cohecho y pervirtiendo el derecho. Dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Ramá. Y dijéronle, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, oigan esta frase, como todas las gentes. Aquí encontramos entonces, hermanos, la primera parte de la respuesta de por qué los reyes sí podían pecar hasta que se arrepentían. Una vez se arrepentían, si se arrepentían, Dios los perdonaba y ya no podían volver a recaer en los mismos pecados. Eso lo vamos a mirar esta noche. El punto es que ahora el pueblo, hermanos, miren, el pueblo dirigido por el mismo enemigo, se le antoja tener una costumbre que tenían todas las naciones. ¿Cuál era esa costumbre? La costumbre de tener un rey. ¿Qué pasa? Que la figura de un rey
era una figura civil. O sea, los reyes que Israel conocía eran reyes paganos, eran pecadores, y no solo eso, sino que el rey no tenía nada que ver con Dios. Por lo tanto, los reyes tenían privilegios, hermanos, que más adelante Dios se lo va a decir al pueblo, que el pueblo no tenía. Esos eran los reyes paganos, como decir, el faraón. Ustedes se acuerdan que cuando Abraham iba con su esposa Sara, dice que tuvo que coincidir con 2 reyes. ¿Y qué pasó con los 2 reyes? Lo mismo. Oiga la costumbre de los reyes paganos. Oiga esto. Un rey tenía poder y tenía facultad de tomar la mujer que él quisiera. Entonces, si el rey decía, vamos a suponer Alberto, a mí me gusta Rosy y yo quiero a Rosy para mí. Alberto tenía que decirle que sí, y por lo general al esposo lo mataban y el rey se quedaba con la mujer. ¿Saben una cosa, hermanos? Todo el mundo veía eso bien. O sea, nadie decía, ¡ay, qué mal, qué déspota, qué trujillismo! No, eso se veía bien. ¿Por qué? Porque era la costumbre de los paganos. Tenían un rey y el rey hacía lo que él quería. Toda mujer que un rey quería, el rey podía tenerla. Porque esa era la costumbre de los reyes mundanos, de los reyes paganos. ¿Qué pasa? El rey entre los impíos era la autoridad máxima. Grábese ese puntito. El rey era la autoridad máxima. A un nivel, hermanos, que al rey lo adoraban como un dios. Yo no sé si usted se acuerda, cuando en el caso de Daniel, que al rey, dice que al rey se le adoraba. Pero los sátrapas, dice que hicieron algo para entrampar y matar a Daniel. Y dice que le pidieron al rey que firmara un edicto que durante 30 días nadie pudiera, de forma así estricta, ¿verdad?, hacer oraciones especiales a ningún otro dios que no fuera a él como autoridad. O sea, los reyes paganos tenían toda autoridad y eran adorados como dioses. O sea, eran considerados como dioses. Ahora usted quizás puede entender un poco más, hermano, qué significó que Israel le dijera a Moisés, mira, ¿sabes una cosa? Queremos que nos pongas un rey. O sea, hermanos, miren, el pedido, el versículo 5 dice, y dijéronle, y aquí tus hijos, tú has envejecido, y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, le dice el pueblo, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como todas las gentes. Oye, el pedido que le hace el pueblo de Dios a Moisés, a Samuel. Necesitamos un rey que venga a comportarse y que nosotros nos comportemos con él como ocurre con las naciones vecinas. Hermanos, miren, pedir un rey en el pueblo de Israel significaba desautorizar a Dios para que Dios fuera quien los dirigiera. Pedir un rey significaba, no, a Dios ya se le agotaron los medios. Él puso a Samuel como profeta, luego Samuel puso a sus 2 hijos, los 2 hijos no hicieron el trabajo y ahora el pueblo pensó que Dios ya no podía hacer más nada. El pueblo se desespera y le dice a Samuel, queremos un rey. Señores, pedir un rey era una abominación, era prácticamente un pecado contra Dios. Porque era quitar la figura central de Dios y colocar la figura de un hombre. Y el pueblo le pide eso a Samuel. Ay, hermanos, cuando el pueblo le pide eso, Samuel llora y llora y estaba triste. Porque Samuel entendía que el pueblo pedirle un rey era exactamente, hermanos, decir, no queremos que Dios nos gobierne. No queremos que Dios sea nuestro rey. Queremos a un rey humano. Mire, hermanos, el que comparta esta transmisión, usted no sabe la ayuda y la bendición que va a servir para personas, hermanos de la iglesia, que no entienden por qué David tenía tantas mujeres y Dios estaba con él. Y David pecó y Dios lo perdonó, pero entonces no entienden por qué a los demás del pueblo Dios no se lo permitía. Si usted comparte esta transmisión, yo sé que le va a ayudar hasta a mis colegas, a los teólogos. En la universidad, a mí no me dieron esta clase. Yo tuve que ir a estudiar a la Biblia. Buscar historia para ver cómo era la conducta de los reyes, qué era lo que hacían. El rey, hermanos, podía hacer de todo.
En ese contexto, Israel dice, oye, queremos un rey. Dice el versículo 6, y descontentó a Samuel esta palabra que dijeron. O sea, Samuel estaba feliz en su vida, pero cuando le dicen eso, dice que Samuel se puso triste. Lo descontentó, o sea, se molestó, se irritó. Y dice, con la palabra que le dijeron, danos rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová. O sea, ahora había un conflicto, un problema terrible. Voy a leer el problema. El pueblo pide un rey y le dice, queremos un rey como todas las naciones. Y dice que Samuel se enoja y va a orar al Señor. Versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Usted está entendiendo ahora, hermano, por dónde va el asunto. Es un pueblo rebelde. Está rebelde contra Jehová. ¿Y qué le dice Dios? Mira, dile todo que sí. Júntate con el pueblo, reúnete y dile todo que sí. Acéptale todo lo que te digan. Y déjame decirte, ya no llores, ya no estés molesto. Porque yo te voy a decir algo, Samuelito, me imagino al Señor. Ellos no te han rechazado a ti. Ellos me rechazaron fue a mí. Ellos no quieren que sea yo como Dios, que gobierne sobre ellos. Entonces miren, el pueblo le está pidiendo a Dios una cosa bajo una rebeldía. Piensen, hermanos, Dios tenía dos opciones. O le complacía esa rebeldía, cosa que Dios jamás quiso que hubiera un rey en Israel. Jamás, porque él era el rey. O, si Dios no le concedía eso, iba a tener que matarlos a todos. Esto es tremendo, hermanos. Esto es serio y delicado. El pueblo pide rey y Dios le dice a Samuel, no hay problema, hay que hacerlo. De lo contrario, Dios hubiera tenido que destruir al pueblo completo, incluyendo los dos hijos de Samuel. Versículo 8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, note que ahora Jehová le viene a sacar una cuenta al pueblo y le dice, Samuel, ¿tú te estás fijando cómo es el pueblo? O sea, yo lo saco de Egipto. Note que Dios cuenta desde Egipto para atrás. Por eso el título decía, Manasés desde Egipto. O sea, todos los reyes de Israel, vamos a tomarlos desde Egipto. ¿Por qué desde Egipto? Bueno, porque Egipto es el momento donde se comienza la Pascua, donde se hace un sacrificio que hacía años no se hacía. Y estamos hablando de una generación que había sido, no estaba justificada y necesitaban ser justificados. Desde Egipto hacia adelante. Y oiga ahora lo que hace el Señor. Le dice a Samuel, tú puedes creer, Samuel, tú puedes creer lo que el pueblo está haciendo. Yo lo saqué desde Egipto. Pasaron 40 años en el desierto. Oiga, mi hermano, no le faltó nada. No le faltó comida. Oiga, al pueblo no le faltó comida en el desierto. Número 2, dice Dios, pero señores, ustedes pasaron 40 años en el desierto y ¿saben una cosa? No se les gastaron los zapatos, no se les gastaron las ropas. Dios los había sostenido a ellos, literalmente, hermanos, de todo. Si necesitaban agua, si necesitaban el maná, ahí estaba. Y dice ahora, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, que me han dejado y han servido a dioses ajenos, así hacen también contigo. Entonces, Dios le dice a Samuel, no te molestes, porque se supone que yo tengo que estar más molesto que tú. O sea, cuando yo los saqué de Egipto, tú no existías, Samuel. Y desde Egipto, ellos han venido rebelándose contra mí, me dejan para servir a otros dioses. Lo que te han hecho a ti, me lo han hecho a mí tantas veces, Samuel, que tú no tienes idea. Y ahora, hermanos, escuche, porque esto se pone más interesante. Versículo 9, 1 de Samuel 8, 9. A los que han entrado nuevos, 1 de Samuel 8, 9 dice, ahora pues, oye su voz más. Ahora, hermanos, escuchen esto. Si usted entiende aquel primer punto y este segundo punto, el pueblo en rebeldía pide un rey y les dice, queremos un rey igual que las demás naciones. Ahora, en el versículo 9, oiga lo que Dios le dice. Mira, dile que sí a todo.
dile que sí, llévale la corriente y dile, pidan por su boca. Pero ahora Jehová le manda una aclaración al pueblo, que hermano, si usted la entendió, usted va a entender todo esto. Y de aquí en adelante, usted se va a dar cuenta que nadie, ningún teólogo le va a poder decir, no, pero es que David pecó y el Señor lo perdonó. Y usted le va a poder explicar esto. Dice, vaya y léase a 1 Samuel 8. Oiga ahora lo que dice Dios. Oye su voz, mas protesta contra ellos, declarándoles el derecho del rey que ha de reinar sobre ellos. Miren, hermanos, a mí me gusta la forma de Dios. Dios dice, wow, me siento mal. Me rechazan a mí. El pueblo no quiere que yo sea su Dios. El pueblo quiere un Dios humano. Por esa razón están pidiendo un rey. Dice Dios, eso no es correcto. Yo no quiero eso. Pero el pueblo estaba rebelde y decidido. ¿Y sabe lo que hace Dios? Wow, extiende su misericordia, hermanos, al pueblo. En vez de consumirlo, de matarlos a todos, le extiende la misericordia y dice, mira, yo no estoy de acuerdo, Samuel. Y Samuel tampoco estaba de acuerdo. Dice Dios, está bien, vamos a aceptar. Dice ahora, ve, dile todo que sí, pero aclárale al pueblo todos los requisitos y privilegios que va a tener el rey. Ahora escucha, hermano. Si David pecó y David cometió 700 pecados, si Manasés cometió 700 pecados, si Salomón cometió 1000 pecados, si Saúl cometió 300 pecados, ¿saben por qué ellos sí podían pecar? Porque la decisión de darle ese privilegio jamás vino de Dios. Era del pueblo. Usted, mire, lo voy a leer otra vez. Recuerde, si no entiende algo, póngame aquí, pastor. Hubo un punto que no entendí y yo vuelvo para atrás con amor y se lo explico. No se preocupe. Uno se pregunta, recuerden, ¿por qué los reyes pecaban? ¿Por qué Dios le toleraba el pecado a los reyes? Ah, ¿saben por qué? Porque Dios, óigame, Dios era el rey de ellos y ellos no querían a Dios como rey. Ellos querían un humano. Dios le dice que sí, pero le manda a aclarar. Dice, mira, dile a ellos, dile al pueblo todos los requisitos y privilegios que va a tener un rey. Y saben una cosa, hermanos, nosotros los vamos a leer, pero se lo voy a adelantar. Samuel va al pueblo y le dice, miren, Dios le manda a decir, Dios, que el rey tiene todos estos privilegios, que van a estar siempre por encima de ustedes. Hermanos, ¿sabe qué dijo todo el pueblo? Sí, queremos todo eso, no importa que venga. Ahora, es que yo entiendo por qué los reyes pecaban. Dios le toleraba el pecado a los reyes. Porque el pueblo, para que Dios no matara a todo el pueblo, Dios le permitió que pusieran un rey, pero dice, protesta contra ellos, declarándoles el derecho del rey que ha de reinar sobre ellos. 1 Samuel 8:9. Mira, hermano, trate de estudiar este capítulo. Si usted lo entendió, usted va a poder enseñarle a teólogos y pastores por qué los reyes sí pecaban y los demás no podían pecar. Ahora, Dios le dice al pueblo, ustedes quieren una figura humana que esté frente a ustedes. No estoy de acuerdo, pero ustedes lo quieren, está bien. Ahora, les aclaro, esa figura humana todo el tiempo va a tener privilegios sobre ustedes. ¿Cuál era el primer privilegio? Oh, hermanos, al rey que pusieran en Israel, era un rey que iba a representar a la parte civil. El rey no tenía nada que ver con lo espiritual. Yo todo el tiempo había creído que el rey era como el presidente de la conferencia general. Mentira. El rey atendía los asuntos civiles del pueblo. Por eso el rey, por eso el rey podía pecar todo lo que él quisiera. Por eso Manasés hizo todo lo que hizo y Dios se lo toleró. ¿Pero por qué? Porque fue el pueblo que forzó eso. Fue el pueblo que quiso tener a un rey sobre ellos que podía pecar, que podía hacer cuanto quisiera y el pueblo tenía que decir amén. Recuerden, fue el pueblo que lo eligió. Forzó la situación y el Señor lo permitió. Versículo 9. Ahora pues, versículo 10. Repito el 9. Dice Dios, oye su voz, la del pueblo, mas protesta contra ellos, declarándoles el derecho del rey que ha de reinar sobre ellos. El 10. Y dijo Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Ahora esto se torna más interesante todavía. Mire el versículo 11. Dijo pues, yo me imagino a Samuel, escuchen, pueblo de Israel, Jehová manda decir así, ¿ustedes quieren un rey? Sí, queremos un rey, y queremos un rey igual que tienen las demás naciones, que eran paganos, eran pecadores. Y ahora Samuel comienza, hermanos, mire, con un listado grandísimo, cruel y fuerte. Oiga el listado.
para que usted entienda hoy por qué los reyes sí Dios le toleraba pecados y a los demás no. Dice, este será el derecho del rey que hubiere de reinar sobre vosotros. O sea, hermanos, yo no sé si usted a sus hijos le ha dicho, ¿tú quieres tal cosa? Y él le dice que sí, y usted sabe que es algo malo para él. Y usted trata como de ir de acuerdo y le dice, pero si tú quieres eso, te va a pasar esto y esto y esto. O sea, usted lo que está esperando es a ver si el hijo le dice, pues entonces no. Y eso pasa con su pareja, con un amigo, que a veces quiere algo que es negativo, uno lo sabe y le trata de advertir con consecuencias. Para lo que uno quiere lograr es que la persona diga, no, pues está bien entonces, no va. Dice acá, oiga los privilegios de un rey. Primer privilegio es que iba a ser un pecador, iba a ser un pagano, igual que los demás. Y usted me dice, pastor, pero él era ungido con el aceite que representa el Espíritu Santo. Sí, pero usted no sabía, hermano, que ese ungimiento era para todos los reyes, incluyendo a los reyes satánicos de Israel, como el rey Acab, que jamás en la vida se arrepintió. Y todo el tiempo se pasó pecando contra Jehová y jamás se arrepintió. Entonces, el aceite de la unción representaba al Espíritu Santo más. Este rey, ese aceite lo que significaba es, Jehová te eligió a ti. Era un aceite que representaba que Jehová te eligió. Pero ese rey tenía que ser justificado. Ahora, una pregunta que voy a poner en el aire para que lo responda quien pueda. Si Manasés, David, Salomón, Saúl y los demás habían sido justificados, yo quiero que usted me ponga un solo texto de la Biblia y me diga, pastor, aquí dice que David fue justificado tal día. Usted no lo va a encontrar. David no había sido justificado. Pastor, pero que él era rey. Pero recuerde, es que el rey es un contexto y concepto pagano. El rey era un pecador. Podía tener 50 mujeres. Usted no ve que Salomón tuvo 1000. 700, qué sé yo qué, y 300, entre esposas y concubinas. Tenía 1000. Y no era un rey de Dios. No. Recuerde que la creación del concepto de rey no viene de Dios. Viene del mundo, viene de Satanás. Y el pueblo fue que quiso tener ese sistema. Jamás Dios quería. Bueno, dice ahora, este será el derecho del rey que hubiere de reinar sobre vosotros. Mire, dice acá, tomará vuestros hijos y pondrálos en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Mire, cuando Samuel dijo eso, si yo hubiera estado ahí, yo digo, o sea que el rey cuando quiera podrá tomar a Laia y a Aiden y ponerlo en los carros de ellos para que le sirvan como si fueran esclavos. Y yo le hubiera dicho, no, Samuel, no, yo protesto, yo no acepto el rey. Porque es que mis hijos, después de Dios, es lo más sagrado que yo tengo. ¿Y cómo es que yo le voy a dar a mis hijos a un rey? No, es un hombre. Yo le hubiera dicho, no estoy de acuerdo. Pero vamos a seguir con la lista. Esto está interesante. Dice, versículo 12, 1 Samuel 8:12. Y se elegirá capitanes de 1000 y capitanes de 50. Pondrálos a sí mismos a quear en sus campos. O sea, hermanos, que si usted era de Israel y usted había aceptado que pusieran un rey, Dios le manda a decir ahora con Samuel, cuando ponen el rey, recuerden que el rey solo tenía que decir, hey, necesito a 3 de tus hijos para que vayan a ser capitanes de 50 o de 1000 y que vayan a trabajar en los campos para beneficio del rey. Era parte del requisito de un rey. Ellos no tenían eso, no conocían eso. Eso era una práctica solo de las naciones paganas. Pero ahora se le antoja al pueblo en rebeldía. Sigue diciendo. Dice, para que en los campos y sieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. O sea, tus hijos, le dice Dios a través de Samuel, van a ser prácticamente esclavos del rey. Tendrán que trabajar para el rey. Eso no tenía sentido, hermanos. Bueno, sigue. Versículo 13. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. O sea, hermana Rosy, si tú hubieras estado en Israel, uno de los privilegios del rey es que él podía mandar a buscar a tu hija, a esa a la que tú amas. Imagínate buscando a la mía, a Laia. Tum, ¿quién es?
Oh, yo soy un emisario del rey. ¿Qué quiere? Ah, dice el rey que le mande a Laia para allá, para su casa, que vaya dice aquí, a hacer una perfumadora. El rey quiere que Laia se convierta en cocinera y en amasadora. ¿Usted se imagina? No, dile que yo voy mejor. Yo no voy a mandar a mi hija. Inmediatamente me hubieran quitado la vida. Porque lo que decía el rey era lo que se cumplía. Y Dios quería que el pueblo entendiera que ese formato no era para el pueblo. Dios no quería ese formato. Pero el pueblo se impuso y dijo que sí. Versículo 14. Así mismo tomará vuestras tierras, vuestras viñas y vuestros buenos olivares y los dará a sus siervos. O sea, hermanos, que el rey, si el rey va a pasar, usted se acuerda a la vez del rey Acab, que dice que fue llorando, ¿y qué te pasa? Le dice la mujer, no, que la viña de Nabot, que yo la quiero, y que se lo dije, y aún le ofreció para comprársela, y Nabot dijo que no, y el rey se puso, que estaba ya de que muriéndose, para no decir nada, ese delfín, ¿verdad? Y él se estaba, porque si el rey quería tu tierra, tú tenías que dársela. Si el rey quería tu viña, tú tenías que darle la viña. De lo contrario, estabas presto a que el rey te quitara la vida. Para que usted lo sepa, eso era privilegios de un rey. Y Dios se lo manda a decir con Samuel, porque oiga qué es lo que Samuel entendía, que el pueblo iba a decir que no inmediatamente. Bueno, vamos a ver qué dice acá. Versículo 15. Oiga, ¿qué más iba a hacer el rey? Él diezmará vuestras simientes y vuestras viñas para dar a sus eunucos y a sus siervos. ¡Wow! O sea que el rey podía hacer de todo. Y ahora es que usted puede decir, oh, ahora entiendo por qué Dios le toleraba los pecados a todos los reyes hasta que se convertían. No porque Dios tenía favoritismo con los reyes, sino porque el pueblo forzó la jugada. Jehová lo permitió para no matar al pueblo, pero el pueblo tenía que aceptar eso obligatoriamente. Dice Nelson, bendiciones para el pastor Víctor Rodríguez y el remanente fiel. Amén. Bendiciones para todo el remanente fiel. Muy bien. 1 Samuel 8:17 dice, diezmará también vuestro rebaño y seréis sus siervos. O sea, hermanos, que el rey iba caminando y decía, oye, me gustan tus vacas, me gustan tus ovejas, me gustan tus chivos, me gusta tu ganado. Y usted tenía que darle de su ganado al rey obligatoriamente. ¿Por qué? Era por eso. Hoy, mire, ahora con esta lectura, la iglesia que está acá es que puede entender a la perfección. ¿Por qué razón? Cuando a un rey le daba el deseo de ir a una guerra y el otro reino lo vencía, el pueblo tenía que pagar y tenía que quedarse, mire, calladito. Así que si venía otro rey de otro lugar y mataba a los niños, a las mujeres, era culpa del rey. Y el pueblo tenía que decir amén. Y tenía que decir, ay Señor, ¿en qué nos metimos? Pero ya estaban metidos. Hoy es que podemos entender, oh, pero ahora entiendo. ¿Por qué era que la decisión del rey la sufría el pueblo? Usted no ve, por ejemplo, en los pecados de David, en los pecados de Salomón, en los pecados de Manasés, en los pecados de Saúl, en los pecados de Acab. ¿Por qué el pueblo sufría? Y usted, mire hermanos, fue muchos los años que yo duré en la iglesia predicando y yo no entendía esto. Decía, pero ¿por qué el Señor le permite tantas mujeres al rey? ¿Por qué le tolera todos los pecados? ¿Por qué por la decisión de un rey, para no decir ninguna frase, de un hijo ya ustedes saben, de su madre, ¿por qué tenía que sufrir todo el pueblo? Porque Dios se lo dijo al pueblo primero, no pongan rey. Y el pueblo dijo, sí queremos rey. Y Dios le dice, miren los privilegios. ¿Y sabe lo que dijo el pueblo? Sí, no importa, le aceptamos. En esa condición es que Israel pone por primera vez un rey llamado Saúl. Y de allí en adelante el rey sabía que como rey era un pecador, podía cometer todos los pecados que quería. ¿Por qué? Porque él representaba la parte civil. Porque Dios ya se lo había aclarado al pueblo. Y el pueblo dijo, sí, mire, queremos un rey como el que tiene las demás naciones. No nos importa. Versículo 18. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. O sea, señores, Dios va más profundo y le dice, miren, yo soy Dios. Yo sé el final antes de comenzar. Y miren, el rey va a tener todos estos privilegios y los va a amedrentar a ustedes y les va a poner muchos problemas. Y saben una cosa, cuando ustedes se den cuenta de todos estos compromisos y obligaciones, ustedes van a clamar a mí, se lo estoy advirtiendo, no acepten el rey,
porque el rey podrá hacer todo lo que quiera. ¿Te imaginas? Nelson, ¿tú te imaginas? El rey dice, mira, Nelson, me gusta Cibeles, así que yo quiero a Cibeles para mí. Nelson tenía que decir, señor, sí, señor. Si movía las cejas, ya le quitaban la vida. Y esos eran privilegios del rey. Punto. Ahora, en el pueblo de Dios, eso no era permitido. Especialmente que un hombre, estando casado, estuviera con una mujer casada. Eso era una violación a la ley de Dios, que Dios no se la iba a tolerar a nadie. Por eso David pagó lo que pagó. Porque podía pecar toda clase de pecados, pero habían pecados que si era conforme a la ley de Dios, ¿qué hacía Dios? Le daba su castigo, como lo vamos a ver más adelante. Versículo 18. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habéis elegido, mas Jehová no os oirá en aquel día. Yo no sé si a usted le ha pasado eso con sus hijos. Que usted le dice, miren, Nelson, no te rías, que tú sabes que es así. Los privilegios del rey es que la mujer que él quería, él la tomaba. Ese fue el punto de Betsabé. David sabía que no le correspondía a esa mujer porque no era de él. Pero ¿sabe lo que dijo David? Es que yo soy el papaupa. Yo soy el mandamás aquí. Betsabé, usted es mía. En la serie lo dice allí. No se sabe si fue así en la vida real. Pero Betsabé le dice, es que yo soy de Urías. Y él le dijo, esta noche tú eres mía. Oh, ¿ves el rey que está hablando? Ah, el rey. Ya tú sabes lo que le pasó a David. Pero ok. Yo no sé si a usted le ha pasado con sus hijos, que en un momento usted le dice, mira mi hijo, no hagas eso. Y usted ve que el hijo insiste, dice, mira, no hagas eso. Si haces eso, te vas a caer. Y si te caes, no me llames. Yo se lo he dicho eso a Laia. Y bueno, y a Eden también. Pero yo le he dicho, no hagas eso. Si tú haces eso, te vas a caer. Si te caes, no me llames. Es más, yo he escuchado a padres decirle, de hecho a mí me lo decían, si te caes, encima de tu golpe te doy una pela. O sea, cuando te pase lo que te vaya a pasar, a mí no me llames. Y uno le dice así a los hijos, para ver si ellos se amedrentan. La mayoría lo hacen como quiera. Se caen, gritan y llaman. Y dice que Dios le había dicho, miren, ese día ustedes se van a lamentar y me van a clamar a mí. Dice, pero yo no los voy a oír. Entonces, sepan lo que van a hacer. Están a tiempo, pueden decir que no. Y oiga lo que dice. Versículo 20. Perdón, 19. Empero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, que era la voz de Dios. Antes dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros. O sea, le dijeron a Samuel, mira, no nos interesa lo que nos estás diciendo. Haz lo que tú quieras. Dile a Jehová que el pueblo decidió que quiere rey. Y yo me imagino al Señor, no hay problema. Después no se quejen, que de hecho, por una mala decisión del rey, por un pecado del rey, pagaba todo el pueblo. ¡Wow! Pero pastor, ¿eso era injusto? No, no era injusto de parte de Dios. Porque el pueblo sabía lo que pasaba cuando alguien pecaba. Y si el rey pecaba, el pueblo sufría. Y uno dice, pero Señor, ¿no es justo que un niño de 4 años, de 5 años, tenga que sufrir las maldiciones del pecado de un pecador, de un impío, que era el rey? Ah, hermano, si usted no lo veía justo, hoy, esta noche, que usted lo puede ver justo. Usted va a decir, pastor, pero yo no me había dado cuenta de eso. Que el pueblo, mire, si el rey maldecía a Dios y Dios le mandaba un castigo al rey, el pueblo podía sufrir el castigo porque era el pueblo que había dicho, queremos eso. Queremos que cualquier loco nos gobierne. Queremos que cualquier satánico nos gobierne. Queremos que cualquiera nos gobierne. Y ahí es que usted, oh, pero ahora entiendo. Porque incluso hasta cautivos se llevaban cuando un rey fallaba o no tomaba una decisión correcta o sabia. Eso era exactamente lo que pasaba. Dios se lo había advertido, hermanos, mire, con punto y coma. Y les había dicho, cuando ustedes tengan rey y se den cuenta que él va a diezmar su casa, su rebaño, y coge las mujeres que él quiera y hace lo que él quiera y utiliza a sus hijos como esclavos, ustedes se van a lamentar y no los voy a escuchar. Y el pueblo dijo, no nos importa. Hay una versión que dice, no nos importa, queremos rey. ¡Wow! O sea, yo estoy tratando, hermanos, el comienzo de la creación de la figura de un rey en Israel. Por esa razón, cuando un teólogo le diga a usted, no, es que lo que dice el pastor y el mismo Nelson, que no podemos pecar después de ser justificados, eso es un disparate, eso es una exageración, eso es, ¿cómo se dice? Como cerrarle la puerta a la salvación a la gente. Cerrarle la puerta.
No. Mire, hermano, la mayoría de teólogos no sabe lo que su servidor está tratando. Porque no nos lo enseña en la universidad. Más está en la Biblia. Pero no nos motivamos a veces a estudiar esto y a mirar los detalles serios para poderle responder a la gente. Les voy a decir un secreto. No me importa, no me da vergüenza. Hace como 7 años, un gran dirigente de una iglesia grande aquí en Estados Unidos, en Virginia, me hizo la pregunta: pastor, ¿por qué David tenía tantas mujeres, cometió los pecados que cometió y Dios lo siguió bendiciendo y él continuó siendo rey? Y el secreto es que yo no supe qué respuesta darle. Pero no se lo digan a nadie eso. Porque no nos enseñaban eso. Ahora, la palabra de Dios está diciendo acá. Mire, dice el hermano Sergio, muy claro, no lo había visto de esa manera. 1 Samuel 8, yo los invito, hermano, mire, cuando usted termine de escuchar este en vivo, vaya ahora usted con Jehová y estudie 1 Samuel 8, para que usted entienda por qué Dios le toleraba los pecados a los reyes. Mas no lo hizo jamás con sacerdotes y profetas. ¿Por qué no con sacerdotes y profetas? Porque la figura de un sacerdote o de un profeta es creación de Jehová, no del hombre. La figura de tener un rey es la creación de los paganos, de Satanás. Y las naciones paganas eran que tenían figura de un rey, que era quien les dirigía. Por esa razón, una mala decisión del rey pagaba el pueblo entero. ¿Y cómo? Pero es que no es justo que el pecado de un rey sufra el pueblo. Sí, era justo, porque el pueblo dijo que todas las consecuencias que les tuviera que pasar, ellos las iban a recibir, porque ellos querían el rey. Jehová le mandó todo tipo de advertencia, de aclaración. No importa, dijeron, queremos rey. Dice Jehová, ¿está bien entonces? Para yo no matarlos a todos, les voy a permitir el rey. Luego no me llamen. Imagínense, no marque mi número, que va a estar ocupado para eso. Versículo 20 dice, y nosotros seremos también como todas las gentes. ¿Escucharon ahora, hermanos? ¿Por qué Dios le toleraba los pecados a los reyes, a todos los reyes, hasta que se arrepentían? Dice aquí, porque el pueblo le manda decir a Jehová, queremos rey. No nos importan las consecuencias, no nos importan las restricciones, no nos importa que nos diezme todo. Queremos un rey. Y dice, oiga, esto es terrible. Y nosotros seremos también como todas las gentes, o sea, como las demás naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¡Wow! ¡Cuánto orgullo, Orgullo podrido que tuvieron que comérselo, hermanos. Miren, mientras hubo rey en Israel, tuvieron que comerse todas esas palabras. Porque el más mínimo error del rey, el pueblo pagaba. Miren, hermanos, aquí entre nosotros, no se lo digan a nadie. Yo decía, habían cosas que yo no entendía, pero ven acá, Señor. ¿Por qué si David cometió el pecado, por ejemplo, del censo, por qué tenía el pueblo que sufrir, que murieron 70,000? Dice, no, yo no entiendo eso. Yo no entiendo eso. O sea, ¿por qué Saúl, los pecados que cometió, tuvo Mefibosé que pagar parte de esa culpa? Que sus piernitas fueron quebrantadas cuando estaban corriendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué tuvo que morir el hijo de Saúl, Jonatán? ¿Por qué? Porque lo que el rey decidió era lo que el pueblo quería y era lo que Jehová le daba, y ese era el pago por la decisión que habían hecho. Dice el hermano Sergio, claro, el pueblo pagaba las consecuencias de lo que ellos mismos escogieron. Miren, hermanos, voy a tomar las palabras para ponerlas de esa manera. Lo que pasaba en el pueblo, los pecados del rey, no fue que Dios dijo, yo tengo mis favoritos. Los reyes son mis favoritos, esos son mis canchanchanes. A ellos yo les permito lo que quieran. Es que el pueblo lo había elegido así. Miren las palabras, estas palabras son fuertes, hermanos. Son terribles. De una rebeldía de la más grande contra Jehová. Dice, y nosotros seremos también como todas las gentes. O sea, hermanos, todos los pecados que los reyes cometían de las demás naciones, dice el pueblo, nosotros queremos que él haga lo mismo. Wow, esto está terrible, hermanos, porque es que es el pueblo que está emitiendo su propia sentencia. Dice Nelson, los reyes y los súbditos eran pecadores, descendientes del primer Adán, y eran representantes civiles. Mírenlo allí.
Dice, los sacerdotes y profetas eran representantes religiosos y eran hombres santos de Dios. Esta noche la iglesia virtual puede entender por qué a los reyes solamente Dios le permitía que pecaran todo lo que quisieran hasta que se arrepintieran para ser justificados, y ya una vez justificados no podía volver a cometer los mismos pecados. Si volvían a cometer el mismo pecado, se perdían. De ahí es que viene la enseñanza de la segunda prueba. Usted nota, por ejemplo, Dios le hace una prueba a Saúl. Y dice que Dios lo probó. ¿Y qué pasó? Saúl desobedece. Luego, y dése cuenta, y ahí dice que pide perdón y Dios perdona a Saúl. A la segunda prueba, ¿qué le pasa? Viene entonces Dios y le manda otra orden y Saúl la desobedece. Hasta allí llegó la gracia. Porque mire, el rey podía pecar todo lo que quisiera, pero no podía volver a reincidir en su pecado. Saúl reincidió en la desobediencia. Por esa razón usted nota que Saúl comete un pecado contra Jehová. ¿Y qué pasa? Pide perdón porque él no había sido justificado. Jehová lo perdona y luego le manda una segunda prueba. En la segunda prueba vuelve a cometer el mismo pecado de la desobediencia. En el caso de David, usted nota que David pecó. Yo no sé cuántos pecados cometió. El adulterio, mandó a matar a un hombre inocente, pero dése cuenta que cuando pidió perdón, no volvió a ser jamás reincidente en los mismos pecados. A mí me da tristeza, se lo digo de todo corazón, ver a tantas personas, predicadores, decir, señores, Dios es misericordioso. Oiga lo que hacen. Dios perdona todo pecado. No importa si eres un pastor, si eres un teólogo, si eres el presidente. Jehová te perdona. Noten que David cometió muchos pecados y Dios lo perdonó. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué terminan la historia ahí si la historia de David no termina ahí? Dice José, pastor, buenas noches, estoy escuchando desde Perú. Excelente mensaje, que Dios les siga dando sabiduría. Yo digo, la gloria sea para Dios. La hermana Rosa dice, hermano, la Biblia es un tesoro, día a día nos enseña más cosas que no sabemos. Por ejemplo, ese tema que no había oído. Gloria a Dios. Dice Nelson, así es, ningún pecador era justificado más de una vez por los mismos pecados. Vamos a mirar ahora, hermanos, vamos a terminar el capítulo 8, porque recuerden, al pastor Rodríguez le gusta el capítulo entero, no 2 textos para justificar el pecado. Hermanos, miren, a mí me da mucha tristeza ver cómo hombres que son hombres de Dios utilizan la historia de David, el pecado de David, para decir que David pecó y que Dios lo perdonó. Y termina, dice, versículo 21, bueno, el 20 otra vez, para que usted como que puntualice esto en su mente. El 20 dice, y nosotros seremos también como todas las gentes. O sea, el sistema de pecado que tenían los demás reyes, dice el pueblo, nosotros lo queremos con nuestro rey. Los privilegios que tenían los reyes, nosotros se lo ponemos y estamos de acuerdo. Y levantaron la mano todos. Y dice, y nuestro rey nos gobernará. O sea, este será nuestro orgullo. Orgullo que tuvieron que comérselo muy caro. Dice, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Increíble, hermanos. Rechazaron a Dios como rey y pusieron a un hombre mortal. Wow. Y Dios le manda 1000 advertencias, 1000. Ellos no le importó nada de eso. Y hoy, hermanos, o sea, una vez que estudié esto, fue que entendí. Wow. Por eso es que Dios le toleraba los pecados a los reyes. Aunque eran del pueblo de Dios, aunque habían sido ungidos con el aceite que representaba al Espíritu Santo, pero recuerden, hermanos, todos los reyes, los que nunca se arrepintieron y los que se arrepintieron, eran ungidos con el mismo aceite. El aceite significaba, Jehová te eligió, no más de ahí. El aceite no significaba, oh, ya yo tengo el derramamiento del Espíritu Santo, porque no hay forma de entender al Espíritu Santo derramado en alguien y estar pecando a cada rato. Eso es imposible. Eso no existe en la Biblia. ¿Qué significaba entonces? La unción del aceite sí representaba al Espíritu Santo, pero el aceite lo único que significaba es, Jehová te eligió, o sea, Jehová te dio un privilegio. Aprovéchalo, hijo, no te pongas a hacer lo malo. Aprovéchalo y como rey haz lo bueno para que Jehová te bendiga. Pero si el rey pecaba, si el rey quería tomar 30, 50, 80 mujeres, estaba bien. Ni Jehová hacía nada y el pueblo estaba contento.
Porque decían, no, pero él puede tener 100 mujeres y 50 concubinas. Es más, si el rey quería, decía, yo quiero 365 mujeres, una para cada noche. Y se la daban, aunque fuera un rey de Dios. Pero es que el rey de Dios, por ser rey, representaba el poder civil, era un pecador. Igual que los demás reyes, ese era un privilegio que tenía. Versículo 21, y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y refiriólas en oídos de Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, id cada uno a su ciudad. O sea, no hay problema. Hey, se acabó la reunión. Váyanse todos a sus casas, no hay problema. Jehová dijo que sí y aprobó la cuestión sin querer, pero la aprobó. Ok. Y ustedes notan la historia, que vienen y ponen entonces a Saúl como el primer rey de Israel. Saúl es probado 2 veces. En la segunda vez falló en la segunda prueba. ¿Y qué pasó? Dice que ahí le manda Dios el mensaje con Samuel. Así como tú desechaste la palabra de Jehová y le fuiste desobediente. Dice, así como lo desechaste, Jehová te ha desechado a ti. Note, el primer rey de Israel se muere perdido para siempre. De hecho, Saúl estaba vivo y estaba perdido. Cuando Saúl rechazó la segunda vez la orden de Dios, desde allí, hermanos, quedó, mire, quitado como rey, aunque seguía teniendo la corona, pero fue por poco tiempo, ya fue quitado como rey, su reino dice que se le fue arrancado y Jehová se lo dio a uno mejor que él. Entonces, Saúl, desde ese momento, ya estaba, hermanos, vivo, pero estaba perdido. La segunda prueba no se la pasó a Jehová. En la primera prueba, él podía hacer lo que quisiera y si se arrepentía, oiga, era cuando se arrepentía, cuando Dios lo justificaba, ya no podía volver a caer en sus mismos pecados. En el caso, por ejemplo, de Manasés, ya para aclararlo de una manera completa, usted nota que el rey Manasés, desde que fue puesto rey, jovencito, peca y cometió los peores pecados del pueblo de Israel. De hecho, la Biblia dice que no solo él pecaba, sino que hizo extraviar al pueblo, motivó al pueblo a pecar contra Jehová. Tremendo, ¿eh? Ahora, hubo un día, dice que el rey Manasés se arrepintió. Le oró a Jehová de corazón, le pidió perdón, Dios lo perdonó. Y aquí viene ahora, hermanos, una pregunta especial que cualquier pastor que esté acá, cualquier teólogo, la puede responder. Oiga la pregunta. Después que David se arrepintió del pecado de Betsabé, ¿usted ve a David volviendo a pecar otra vez, o sea, volviendo al adulterio? Si usted tiene un solo texto, póngamelo acá. Después que David mandó a matar a Urías el Eteo, ¿usted vio a David mandando a matar a otro hombre inocente después? No. Porque cuando se arrepentían, era un privilegio, era una misericordia que tenían. Y si se arrepentían, Jehová los perdonaba, pero ya no podían ser reincidentes de sus pecados. Contrario al evangelio que se presenta hoy, se le dice a usted que usted puede ser reincidente en la fornicación. Jehová te perdona. Oye, la blasfemia, la herejía de aquel teólogo, que usted podía ir directo a Jehová y que hasta sin sacrificio Jehová lo perdonaba. Una herejía. Segundo, bueno, dice Nelson, había unción de pecadores y unción de santos, pero eran oficios diferentes. Uno era representante religioso y el otro representantes religiosos. A los representantes religiosos Dios no le toleraba lo que sí le toleraba a los representantes civiles. ¿Quién determina que el rey podía pecar? El pueblo, no Jehová. Grábese eso, hermano. Si usted no lo ve claro, como sí lo vio el hermano Sergio, usted puede preguntarme, pastor, ¿me puede explicar otra vez este punto? No tenga vergüenza, no tenga miedo, no tenga pena. Nosotros le explicamos con amor, o sea que no se preocupe. Solo les digo, yo como pastor, yo no entendía nada de esto. Hasta que me puse a estudiar a 1 Samuel 8. Y ahí fue que Dios me dio esta iluminación. Está ahí en la palabra. Y está al alcance suyo, hermano. Usted no tiene que estudiar teología para saber esto. Y yo digo, gloria a Dios, porque Dios es bueno. Él es el dueño del conocimiento. Entonces, usted mira, por ejemplo, que el rey Manasés se arrepintió. Jehová lo perdonó. Y búsqueme un solo texto de la Biblia que diga que él volvió otra vez a pecar o que fue reincidente en sus mismos pecados. No aparece. ¿Qué significa eso? El evangelio ha sido siempre el mismo.
El problema, hermanos, es que cuando nosotros no estudiamos, nos dejamos engañar por algún erudito que sí fue a la universidad. ¿Y usted sabe cuál es el concepto que viene a nuestra mente? El concepto que domina a nivel mundial. Por ejemplo, a usted le dicen, oh, el hermano fulano está aquí. Y usted, si usted es muy prudente, dice, oh, que el Señor bendiga al hermano fulano. Pues usted ni lo mira. Pero si dicen, el doctor Wang Changlin, que tiene 3 PhDs, está aquí. Mire, hermano, el mundo entero se voltea a mirarlo. Hoy, bienvenido, doctor, bienvenido. Porque se entiende que el que es doctor tiene más conocimiento que el simple laico de la iglesia, que eso no fue a la universidad nunca. Ese es el concepto de la tierra. Si anuncian que fulano, el doctor fulano, está aquí, ¡ay, hermanos! Le mira hasta el perro que esté ahí. Hasta un perro voltea a mirar. Porque es un doctor que está. Y la gente no sabe, o no, la mayoría, que Dios es el dueño del conocimiento. A quien Él quiere, Él lo da. Y su conocimiento está en su palabra. De hecho, el principio de la sabiduría dice que es el temor a Jehová. O sea, tú quieres ser una persona sabia, teme a Jehová. Y usted sabe qué significa temer a Jehová. No es tenerle miedo. Es vivir una vida de santidad como la de José. Que aún él sabía que nadie lo iba a ver, pero él sabía que Jehová sí lo veía. De hecho, José sabía que Jehová lo iba a ver. Y oiga una cosa. Wow, José tenía tanto temor de Dios, tanto respeto a Dios, que él no se acostó con la esposa de su jefe, porque sabía que Dios lo iba a ver. Y le voy a decir un concepto todavía más profundo. ¿Sabe lo que decía José? Sí, es verdad, nadie me va a ver. Dice, pero yo me voy a ver. O sea, yo me voy a dar cuenta de lo que yo haré. ¿Y cómo yo voy a hacer eso contra Jehová? Decía. Eso es tener temor de Jehová. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto, hermano? Mire, personas que han ido a la universidad, que son hoy grandes eruditos, grandes teólogos, toman una historia de la Biblia y le justifican a usted el pecado y le meten esa justificación por boca, ojos y nariz. Y van a la Biblia y dicen, pero mire, pero es que David no era un rey de Dios. Y dice uno, sí, David era un rey de Dios. Y David no estaba con Jehová. Sí, y no dice la Biblia que David ganaba todas sus batallas porque Jehová estaba con él. Y todo el mundo tiene que decir que sí, pues claro que sí. Dice, pues mire, David, que era un hombre de Dios, él pecó y el Señor no lo quitó de su trono. Cualquiera se siente tentado a decir, pero es verdad. El pastor que peque, hay que dejarlo ahí porque a David Dios lo dejó, él no lo quitó. Ah, pero con este estudio usted puede darse cuenta que es que el pueblo le había dado la facultad a un rey de que podía pecar, tomar mujeres las que quisiera. Oiga, Dios nunca se había propuesto que un hombre tuviera 5 mujeres, ni 10, ni 20, ni 100, ni 1000. Pero el pueblo quiso un formato pagano y el Señor lo permitió. Dice Nelson, representantes religiosos y civiles, quise decir, sí, gracias Nelson. La hermana Azul dice, entonces no me da pena tantos años en la iglesia. Déjeme ver, porque tengo aquí la conexión un poco lenta. Dice, en la iglesia, dice, y no sabía. Si pastores no lo han entendido. Oye, la hermana Azul, es una hermana.